Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, ya tengo aquí, ¿qué más Sergio? ¿Qué más Aixa? ¿Qué más Iván? Vamos a ver quién viene hoy, pero entonces como se había anunciado, lo que vamos a hacer aquí es básicamente práctica y responder preguntas. ¿Listo? No vamos a hacer así introducción ni nada, ya de una vez está puesta la webcam, estoy grabando en una pantalla un poco más grande, de hecho mi pantalla principal es más grande, entonces el video va a salir como de 2400 por 1600 o algo así. Entonces voy a grabar con la mejor calidad posible. Entonces nada, cuéntenme antes de empezar a hacer demos si tienen alguna pregunta concreta que podamos resolver en ejercicios aquí en Bitácora. Y si no, empiezo a hacer pues ejercicios básicos y luego les vamos subiendo un poquito la complejidad. ¿Algún demo concreto que necesiten? ¿Algún avance? ¿Alguna parte de construcción, de retículas o algo que podamos resolver de entrada? Cuénteme pues. De pronto iniciar con lo de cómo se hace el mapita ese de la perspectiva. O sea, Listo. como, Muy bien. sí, Muy bien. Entonces, empecemos por ahí. Voy a trazar en bolígrafo para que registre bien en la pantalla, pero pues esto lo ideal, Paula y los demás, sería que lo hicieran con un portaminas, de preferencia que fuera 2H. Puede funcionar también un lápiz 2H. O si van a hacer una retícula, por decirlo así, maestra o de uso múltiple, para trabajar encima en pergamino, sí podrían trabajar con un 005. ¿Listo? Entonces la retícula más fácil de controlar va a ser la de un punto de fuga, pero pues yo no soy tan amigo de esa forma de perspectiva, entonces lo que voy a trabajar aquí es una de 3 puntos, pero la voy a construir de una manera no muy compleja. Entonces se pueden dar cuenta aquí que nuevamente tenemos una retícula donde las líneas no son matemáticamente exactas en separación. Por ejemplo, fíjense en estas dos líneas respecto a estas tres. Eso no es tan importante, de nuevo, porque no es una clase de dibujo técnico. Lo que sí es importante es que la progresión se sienta como natural, o sea, como un abanico que se está abriendo, donde los ángulos son, donde los ángulos, buenos días, María Fernanda, donde los ángulos sean graduales y no se sienta que haya cambios repentinos de dirección. O sea, si yo aquí hiciera esto, o si pusiera una línea paralela en medio de una progresión de líneas, ahí empiezo a dañar la lógica de esta retícula. Y eso lo que va a conducir es que toda la práctica que yo haga encima de esta estructura va a tener una apariencia incierta. No significa que no voy a poder hacer práctica, pero sí voy a tener el problema de imprecisiones que gradualmente se van a acumular hasta que generen deformaciones que se pueden volver difíciles de controlar. Se pueden dar cuenta también que yo no estoy partiendo de un punto de fuga que ustedes puedan percibir. El punto de fuga está, si nosotros hiciéramos la progresión de dónde conectan estas líneas, está por lo menos unos 10 centímetros por fuera de la página. Lo que significa que igual las zonas de aberración óptica en esta retícula se van a alcanzar a crear. Sobre todo, si ustedes miran la diferencia entre este ángulo de inclinación y este otro, en la parte inferior, uno se alcanza a dar cuenta que pues ya hay un potencial de deformación, no hasta el punto de que no haya reconocimiento de sólidos, pero sí alcanzan a transformarse de manera significativa. De nuevo, eso no es malo. Lo más importante es que esta lógica, Paula y los demás, el de una apertura gradual, no se pierda. ¿Listo? Eso es lo que quiero que tengas en cuenta para la construcción de cualquier retícula que vayas a utilizar. Obviamente, a excepción de la retícula de perspectiva simétrica, donde no hay apertura de ángulos porque todos son líneas paralelas. Cuéntame si hasta ahí me estás entendiendo, Paula. sí, más o menos. Pues hasta ahorita es como, ay, no sé cómo explicarlo mejor Dale, dicho, dale, pero fresca. pues ahí hasta ahorita es más o menos como entender en qué dirección va el mapa sí, en qué dirección va la figura sólida, ¿cierto? Más o Ujú. menos. Sí, Ah, sí, eso es lo primero. Y pues, mira, si llegas a ver que la construcción de estas líneas graduales, que en últimas yo estoy haciendo a la vista,
Por eso no son matemáticamente exactas, pero en últimas, al construirlas a la vista, puedo tener mis puntos de fuga por fuera del formato. Pero si eso llega a causar un problema muy grande a nivel de control, lo más recomendable sería que hicieras una de dos cosas. Puedes tomar una regla muy larga, de 50 centímetros o más. Yo entiendo que se pueden conseguir reglas de 80 centímetros o hasta de 1 metro. Si la tienes, y si la tienes que comprar, yo no creo que valga más de 10.000 pesos. Pues ahí vas a tener un plano mucho más grande para hacer líneas exactas, o sea que tú puedas decir, voy a ir 20 centímetros por fuera de mi formato, voy literalmente a trazar el punto, ¿sí? Así como yo puedo trazar un punto en cualquier momento de mi página, y a partir de ese punto que literalmente puedo ver con un instrumento más grande, voy a generar líneas exactas desde cada punto de fuga y así me aseguro que la retícula no tenga imprecisiones y que no se vaya a volver como azarosa o como de un control incierto. Y pues la otra opción es imprimir, no se alejen de esa posibilidad porque en últimas yo no quiero que se enloquezcan construyendo retículas. Está bien que lo sepan hacer y está bien que lo sepan hacer a mano. Yo insisto en que para plantear lo que en realidad es un boceto desde la perspectiva de este curso, como un prototipo de una idea que tenemos que revisar rápido y si es necesario descartar rápido, pues saber hacer retículas a mano es una buena idea. Pero en últimas, lo más importante es que el dibujo a mano alzada se siga cultivando semana a semana. Entonces, si quieren imprimir, impriman y se evitan ese problema. Entonces, cuando ya estamos aquí, la perspectiva a veces le da a uno algunos problemas. Esto tiene que ver con nuestra capacidad de visualización, tiene que ver también con nuestra experiencia. Entonces, ¿qué recomendación les doy? Primero que todo, no se compliquen innecesariamente. Traten de mantener una sencillez relativamente alta en sus ejercicios. Es decir, pocas figuras, que no haya alto nivel de deformación. A veces hay pelados que dicen, yo quiero hacer ya como un paralelepípedo, que tenga una base triangular, que tenga una base de pronto de una forma atípica, quiero empezar a jugar con curvas. Y todo eso está bien, pero vamos poco a poco. Sobre todo si el tema es nuevo para ustedes, no se lancen a un ejercicio de alta complejidad, sino empiecen por el principio. ¿Y el principio cuál sería? Identifiquen un rombo. Un rombo que mira a la izquierda, que mira a la derecha, o que mira hacia arriba, o que mira hacia abajo. Digamos, ustedes se pueden dar cuenta que justo aquí está como el cubo más perceptible. Yo podría dibujar ahí la primera figura. Donde sea que la quieran dibujar, en últimas lo importante es que puedan identificar esa primera figura, ni siquiera el primer sólido, solo la primera figura, la primera silueta, que tiene que ser un rombo, sí o sí. Eventualmente puede ser otra cosa, eventualmente podríamos partir desde trapecios, incluso podríamos partir desde curvas, pero primero que todo vamos a encontrar esto. ¿Listo? Ahí tengo un rombo. Ahora tengo que decidir si proyecto hacia abajo o proyecto hacia arriba. Vamos a proyectar hacia abajo y le tratamos de sacar harto jugo a esta retícula, que le alcancen a caber para ahí unos 2 ejercicios o de pronto 3. Entonces voy a proyectar hacia abajo. Aquí tengo la posibilidad de ceñirme a retícula, pero acuérdense que tienen que saber leer los espacios intermedios. Por si alguien de pronto está confundido con eso, espacios intermedios, a lo que estoy haciendo referencias a esto. Si esta línea tiene este ángulo y esta otra tiene este otro ángulo, pues yo tengo que entender, y no es tan difícil entenderlo cuando analizamos dos líneas solamente, que aquí hay una progresión de una rotación. Ser consciente de eso a todo nivel para que no haya figuras chuecas por accidente, eso es como parte de nuestros ejercicios de observación. Nuevamente, yo estoy trabajando aquí con bolígrafo porque primero me gusta y porque quiero que deje buen registro para la grabación, pero todo esto lo podrían estar haciendo también con 2H, lo podrían estar haciendo con un HB de pronto. Si la retícula, Paula, está hecha en tinta y estás trabajando con 2H encima o estás trabajando con 2H encima de una hoja de pergamino, no hay lío con que usen limpiatipos para hacer correcciones sobre la marcha. ¿Listo? Entonces ahí tengo mi primera figura y ahora puedo definir una segunda. Voy a trazarle aquí también sus lados invisibles porque quiero que una esté junto a la otra. Quiero saber exactamente dónde termina una y dónde empieza la siguiente. Entonces a partir de ahí voy a decidir dónde estaría el segundo de estos prismas. Quiero que venga hasta acá. Nuevamente lo primero que yo hago es identificar un rombo. Y solamente cuando ya lo tenga voy a decidir si proyecto hacia arriba o hacia abajo. Nuevamente voy a proyectar hacia arriba. O más bien, esta vez voy a proyectar hacia arriba porque ahorita proyecté hacia abajo. Como estoy en 3 puntos de fuga, recordarán que no hay líneas paralelas, o sea, yo no puedo... Línea paralela y línea ortogonal no es lo mismo, pero en 1 y 2 puntos de fuga las líneas paralelas se entienden
como líneas a 0 grados o líneas a 90 grados, pero aquí no hay nada de eso. Y eso sí, me voy a resistir la tentación a decir prisma o cubito con instrumentos. Voy a evitar esa, esa trampita para que todos mis ejercicios me alienten a seguir trabajando el dibujo a mano alzada. Cuando tengo esto ya puedo empezar a trabajar los sombreados. Entonces fíjate, ahí tengo dos figuras que se entienden como si fueran solo como las estructuras de alambre, como que son invisibles, por eso una se siente superpuesta a la otra, pero cuando yo empiece a iluminar ya le voy a dar un carácter más material. Cuéntame si hasta ahí me está siguiendo los demás, cuéntame si vamos bien, si hay algo más que podamos ir conversando a medida que empiece a surgir este ejercicio. Paula. Pues por ahora está bien, hasta ahora lo estoy entendiendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacerle algunas modificaciones menores a esto. Entonces, me voy a inventar un corte por aquí. Me voy a inventar otro corte por aquí. Y me voy a inventar una perforación aquí arriba. Inicialmente la perforación también la pueden pensar como si fuera un rombo. Y encuentran sus nuevos planos cuando hagan la proyección hacia adentro. Eventualmente nos podemos arriesgar a hacer cosas más elaboradas. Por ejemplo, aquí voy a hacer un corte grande. Voy a elegir este punto y voy a elegir este otro. Voy a elegir también este de aquí. Vamos a conectar acá con una línea. Vamos a conectar aquí con otra y vamos a completar aquí. Ahora vamos a elegir este punto. Vamos a elegir este otro de aquí. Completamos aquí. Y ahora completemos por acá para poder ver varios planos. Tener varias caras para iluminar. Y lo único que me estaría faltando es proponer una extrusión para que ese elemento no quede sin explorar. Entonces voy a dibujar aquí un pequeño rombo. Y de hecho vamos a completarlo para que el que de pronto no esté entendiendo qué es una extrusión, en qué consiste. Es básicamente crear un ensamblaje, pero o complementar el ensamblaje, pero la nueva figura que vamos a agregar tiene un tamaño tan pequeño que se va a considerar como una proyección a partir de una figura más grande a la que está vinculada esa proyección. Entonces fíjense que ahí, en lugar de, como lo hice en las sesiones de esta semana, en lugar de dibujar solamente por decirlo así, como el balconcito que se crea alrededor de la figura, dibujé completamente la figura básica del rombo que está intersectando al sólido más grande. Y ahora cuando voy a vincular, sí tengo que tener cuidado de dónde está y dónde no está esta figura. Y ahí tendría una extrusión. Ya ahora puedo empezar a hacer un trabajo de iluminación. Acercémonos un poquito más. Y que no tiemble mucho la cámara, ojalá. Y empecemos a iluminar esto. Entonces primero voy a reafirmar con mi rapidógrafo. Aquí hay una línea que está faltando para que ya se entienda qué pasó con esos cortes. Y aquí es donde tengo que tener cuidado. Si estamos muy distraídos o de pronto por inexperiencia, yo podría lanzar una línea completa, pero ahí ya estaría diciendo que una figura que está atrás está en realidad pisando la figura que está al frente, y ahí lo que pasaría en la práctica es que dañé el ejercicio. Eso no debería ocurrir. Se pueden dar cuenta que yo estoy utilizando trazo de construcción. Yo hablo y siempre voy a estar hablando de eso. Las figuras geométricas no se pueden volver una excusa para volver a dibujar tieso, esa no es la idea. Sobre la marcha me invento un par más de modificaciones, aunque eso no es obligatorio, solo es parte como del juego que me gusta hacer con estas figuritas. Ahora solo me falta reafirmar esta línea y la perforación y ya puedo empezar
a trabajar la iluminación, pero cuando voy a trabajar ese apartado, lo primero que voy a hacer es definir siluetas. No quiero empezar a distribuir texturas sin tener claridad de qué pretendo hacer con la iluminación. Entonces, vamos a ello. Voy a definir mi fuente de luz en este sector. Voy a volver a utilizar mi bolígrafo. Acuérdense que es desde la base que se proyectan las sombras. Eso es lo que estoy tratando de representar ahí. Voy a tratar de considerar también qué le hacen los cortes a la silueta de la sombra proyectada, porque sí tendrían un impacto en su silueta, en el final de la silueta. Y ya teniendo eso, que tiene que quedar más amplio, ya teniendo eso, sí puedo empezar a hacer una distribución tonal con la técnica que yo necesite. Creo que valdría la pena empezamos con gris. Realmente se puede trabajar como lo queramos hacer, pero me gusta la eficiencia de las tonalidades de gris. Entonces vamos aquí de una vez. Vamos a definir ahí una clave media. Si estamos usando aguada o marcadores, tengamos cuidado también con los contornos. El relleno no tiene que ser un gris uniforme. Yo, por ejemplo, no estoy buscando eso. Quiero que se alcance a notar como una ligera textura, pero recordemos siempre eso que hemos estado diciendo con texturas versus contornos. Tiene que haber un diálogo, no un conflicto de legibilidad. Entonces, definiendo los planos laterales, vamos después a buscar los planos de sombra. Ahí puedo cambiar de tonalidad. Veamos qué materiales tenemos aquí a la mano. Este está en buen estado. No, este está un poco gastado. Entonces el otro, si es el que está mejor en un nivel de tinta más exacto, está todavía más cargado. Entonces puedo hacer unos rellenos eh, más eficientes. Por aquí extendo la sombra. Lo que acabo de hacer ahí es crear una sombra proyectada en este sector de la perforación. No solamente puede haber un plano de sombra, sino ese plano de sombra está acompañado de una interrupción parcial de la fuente de luz. De ahí que haya tomado esa decisión. Entonces, como lo habíamos dicho, cuando tenemos planos que no son laterales izquierdos ni laterales derechos, sino que son intermedios y que además de eso están apuntando parcialmente arriba, ahí lo que tiene que ocurrir es un promedio de tonalidades. Y en la práctica, si los planos están apuntando hacia arriba, van a estar recibiendo más luz que los planos de sombra o que los planos laterales de clave media. Entonces ahí vale la pena trabajar con otra tonalidad. Vamos a ver, este de acá, sí, este me alcanza a dar un entramado que me permite aligerar tonalidades. Y ya solo quedaría resolver la clave alta y la sombra proyectada. Entonces, yo sé que hay más por acá. Yo sé que tengo más en todo este desorden de materiales. Sé que tengo marcadores grises más claros. Lo sé porque los he estado usando todos los días. Aquí está. Entonces, vamos a definir esa clave alta. Algo que puede ocurrir y puede ser molesto, a mí personalmente
no me inquieta demasiado, pero sé que les puede causar algo de consternación en sus entregas. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando este marcador gris pisa el bolígrafo, esa línea de bolígrafo se empieza a diluir. Y como pasa con la tinta de bolígrafo, bolígrafo estándar, eso no le pasa al bolígrafo de gel ni al rapidógrafo. El rapidógrafo tiene una ventaja fuertísima frente al bolígrafo de gel, frente al bolígrafo común y corriente, frente a cualquier otra herramienta, y es que es, por decirlo así, el más inerte o el más estático de todos los pigmentos. Uno puede aplicar entramados, texturas o líneas, sean delgadas o gruesas, con rapidógrafos y trabajar encima de esas líneas, aguada, acuarela, marcadores, tinta china, y no le pasa absolutamente nada. Ya es un pigmento que se aferra al papel y no le ocurre nada, pero ustedes se pueden dar cuenta que el bolígrafo empieza sí, a deteriorarse. Como les digo, para mí eso no destruye un boceto, esto en últimas es un boceto, pero pues sean conscientes de que eso puede ocurrir, y si el que ocurra es algo que les moleste, entonces pueden cambiar de herramienta. Porque digo que no me molesta porque en últimas la lógica del boceto se sigue viendo, estoy respetando contornos, entonces no lo vería como un problema muy grande, pero pues sean conscientes de que ocurre esa situación. ¿Listo? Y ahora solo falta ya la sombra proyectada y con eso terminamos. Voy a convertir la sombra proyectada en un sencillo entramado que vaya de clave baja a máximo clave media. No tiene que ser de negro a blanco. No se afaren por eso tampoco, porque la sombra proyectada no siempre es una escala tonal completa. Puede serlo, pero no es obligatorio que lo sea todo el tiempo. Cuando hablemos de rango completo, sí es una buena idea que no sea un tono estático. Entonces por eso lo estoy difuminando un poquito. O difuminando no es la palabra, estoy deteriorando un poco la integridad de este tono de gris con un entramado sencillo. Que también puedo reforzar si cambio de herramienta y digo, cambiamos a Sharpie. Y en Sharpie le terminamos de encontrar la sombra de oclusión a este entramado y lo perdemos rápidamente a una clave media o a una clave baja más ligera. Pues voy a seguir expandiendo la amplitud de tonos que tiene mi ejercicio de rango tonal completo. Y eso sería todo. Hasta aquí creo que valdría la pena que no hubiera casi entramado de líneas negras. Y listo, ahí terminamos un ejercicio. Es un ejercicio sencillo, pero no tan sencillo como que sea solo un cubo. Es un ejercicio que alcanza a tener una apariencia de complejidad intermedia donde se muestra que podemos manejar de manera competente la perspectiva. Vamos a ampliar otra vez la vista de la cámara y trabajemos un par más. Cuéntenme preguntas, cuéntenme comentarios, apreciaciones. Aunque en realidad las preguntas es lo que más me importa. Sobre métodos, sobre inquietudes que tengan, de pronto ya probaron hacer algo, aunque si estaban en la clase de ayer, pues no hay lío si el día de hoy no tienen avances, eso o sea, además esto no es una clase, entonces yo no estoy pidiendo tareas, pero sí me interesa o sea, yo me puedo divertir haciendo esto todo el día, y de hecho la razón por la que yo estoy, por ejemplo, ayer yo pasé la tarde del viernes en esta parte de la bitácora, esto lo había hecho el jueves, y esto fue la mitad del viernes, después de que di clase y fui a hacer unas diligencias y demás, porque ayer tuve un día libre. Yo me entretengo haciendo estas cosas, pero aprovechando que ustedes están aquí, me gustaría poder responder inquietudes. Así crean que son de pronto cosas que ya se dijeron, o que les parecen muy obvias, o pronto como que les da timidez preguntar, pero me gustaría que pudiéramos aprovechar este espacio de manera más práctica para ustedes. Entonces cuéntenme. Ah, ya veo a Julián. ¿Cómo va Julián? Tipos de ejercicios, maneras de manejar contraste o iluminación. Díganme qué podemos resolver. Mientras yo hago aquí un cubito. No sé, de pronto las esferas pueden caber en este tipo de ejercicios. O sea, Nosotros vamos a empezar a trabajar esferas, Paula, desde la próxima semana. vale. En este momento, o sea, como abrebocas, porque, o sea, es una pregunta válida. La esfera tiene la particularidad de que es un sólido donde no tenemos, ¿cómo se dice? No tenemos una separación de tonos que esté acompañada de cambios de dirección en
planos que podemos distinguir como que apuntan a diferentes direcciones. O sea, uno en el cubo, en el prisma o en la pirámide puede decir plano izquierdo, plano derecho, plano superior, plano inclinado, y a partir de ahí decir esto es clave alta, clave media, clave baja, o es un promedio entre tal o cual clave. Eh, pero lo que pasa con la esfera, y aquí esto es más como no es un gran demo de esfera, es más un túnel que tiene una esfera. El problema con la esfera es que tenemos que jugar sí o sí con matices de inicialmente gris, eventualmente podemos plantear también esferas en alto contraste, pero el problema con la esfera es dos. Primero, su construcción como tal, o sea, tiene que ser una circunferencia, y dos, la necesidad de la generación de matices suaves. Pero, o sea, frescos, eso lo vamos a trabajar. De hecho, les hago mini spoiler, lo que vamos a hacer la próxima semana es seguir complementando los temas. Los temas de segundo corte son los que se vieron en la clase 6 que ocurrió esta semana. Lo que va a pasar en semana 7, semana 8, 9 y 10 es que complementamos y expandimos la práctica, pero no son temas nuevos. ¿Listo? Respondamos aquí preguntas. Entonces, por eso es mi recomendación en este momento, Paula, de que le pongamos freno unos días a las esferas, pero, o sea, nosotros en la próxima sesión abrimos la práctica con la iluminación de la esfera y lo empezamos a integrar a estos ejercicios. ¿Listo? Listo, gracias. Ahora, ya que pues estás haciendo la pregunta, sí vale la pena hacer aclaraciones. Cuando nosotros vamos a generar una esfera en estos esquemas, uno podría literalmente dibujar una circunferencia, pero en últimas, ¿qué es una esfera? En un esquema déjenme explicar esto y ya respondo las preguntas que me hicieron ahí, muchachos. En estos esquemas de perspectiva, ¿qué es una esfera? Partimos siempre del prisma o el cubo como la estructura contenedora. Entonces, para la esfera que sea, pues una esfera, no que sea un esferoide. Esferoide es cuando tenemos un óvalo tridimensional, como un huevito, pero que no es completamente simétrico. Cuando es una esfera, pues estamos partiendo de una estructura contenedora que tiene la forma de un cubo, no de un prisma. En ese cubo es bien importante que encontremos el punto central inferior. Lo podemos encontrar trazando una X entre las esquinas de ese primer rombo. Y este va a ser el punto de contacto de la esfera, y a partir de acá es que hacemos la construcción de esa primera circunferencia. Yo ni de vainas, y eso yo ya se los he dicho antes, no es una excusa, pero pues es por ánimo de ser transparente, pues siempre hay que especificar. Yo de ni de vainas puedo dibujar un círculo exacto a mano alzada. Eso es muy difícil. Hay gente que lo puede hacer. Yo me acerco más o menos, a mí me salen esferoides, no me salen esferas. Entonces lo que ocurre cuando estemos dibujando esferas es que tenemos que tener un instrumento que puede ser algo tan sencillo como tener un objeto casero que nos permita trazar una circunferencia, o pues podemos tener también un compás, no hay lío si lo utilizamos, pero pues el problema de un círculo, si estamos teniendo problemas con trazo de construcción, si un óvalo no se ve así, si no se ve así o se ve más chueco todavía, tratar de dibujar a mano alzada con un trazo rígido, lento y pesado un círculo se va a volver un problema enorme. Entonces nada, trazamos el círculo, pero el círculo como la segunda estructura de esa esfera, ¿sí? Dentro del cubo entonces encerramos un círculo y ahí sale la esfera. Ese círculo es círculo, o sea, en este esquema de perspectiva no sería como decir, entonces lo voy a dibujar como un óvalo inclinado. No, dibujamos el círculo y a partir puede ser tanto de la retícula como de que determinemos el punto de ubicación de la fuente de luz, es que empezamos a iluminar, y ahí es donde podemos decir, vamos a separar esto por sectores y vamos a empezar a aplicar entramados. Y así como lo estamos haciendo con los ejercicios más básicos de cubo y prisma, no solo tenemos que trabajar tanto alto contraste como rango completo. Pero, de nuevo, eso lo vamos a hacer. No quiero que se sienta como que estoy dándole el esquinazo a la pregunta, sino como es necesario que esto sea una progresión, y esto es más difícil que esto, es que vamos a demorarnos hasta la próxima semana para empezar a trabajar esferas. Respondamos preguntas. Julián Felipe pregunta, ¿podría hacer uno con de pronto con tonos azules oscuro? Si pudiera bocetar con rojo y azul. Sí, eso no me molestaría. De hecho, nos han recomendado. Yo la verdad no lo he hecho porque no acostumbro a hacerlo, y soy un poco reticente a como a ingresar cosas nuevas porque sí. Por ejemplo, hay gente que trabaja métodos experimentales de bocetación con papel cortado y cosas así. Yo generalmente no hago eso a menos que lo haya probado y tenga dominio demostrable de una técnica, pero el lápiz rojo se usa con frecuencia
para el lápiz rojo y el lápiz azul y el lápiz sepia se usan con frecuencia para crear diferenciaciones, por ejemplo, de estructuras en iluminación y todo lo demás. Eso hace parte de procesos profesionales. Acuérdense que lo que está prohibido, Julián, es trabajo de policromía. Pero eso no significa que si yo, por ejemplo, voy a hacer un trabajo de iluminación con por ejemplo, con un tono sepia, yo digo, pues, mire, voy a trabajar aquí el equivalente de un alto contraste, pero yo no voy a tener un tono negro, sino tengo un tono diferente. Pues, primero, a veces uno tiene estos materiales y gastarlos está bien. Ahora, si yo empezara a decir, y otra cara amarilla, y otra cara roja, y otra cara fucsia, ahí ya nos empezamos a meter en problemas porque el asunto no es, que esto sí quiero que me lo entiendan muy bien, no es de la estética del color o que es que no me guste o algo así, porque en últimas eso no hace parte de un criterio profesional. El asunto es que el color tiene sus propios presupuestos y requerimientos técnicos. Y es inapropiado que la clase de bocetación empiece a meterse por ahí sin brindar fundamentos que además van a estudiar muy bien en segundo semestre. Pero dicho eso, si llegan a tener un material, por ejemplo, azul o gris, ¿cómo se dice? Como versiones grisáceas de colores, o usted, Julián, que pregunta rojo y azul, hágale. En últimas, la necesidad es, más allá de, el profe nos dijo que no trabajáramos color porque no le gusta lo sino la necesidad es, no nos salgamos, porfa, de la escala tonal. ¿Listo? Todo tenemos que seguirlo pensando en términos de una escala de grises, de una progresión de blanco a negro. Tenemos que pensar en escalas tonales. De eso se trata la clase en términos de tonalidades e iluminación. Desde que eso no se quebrante, trabaje con los materiales que considere adecuados trabajar. ¿Listo? Y de paso, yo imagino que hace la pregunta porque ya tiene los materiales, pero en caso de que no o que le dé curiosidad, existe, o también pues va para el resto de ustedes, ustedes pueden conseguir portaminas de minas de colores. Creo que hay disponibles púrpura, verde, rojo y azul. ¿Por qué digo eso? Porque la línea del portaminas, que yo sé que yo no lo uso demasiado, yo soy muy amigo de huella permanente en la bitácora y no soy amigo de borrar, pero pues por el propósito de bocetación, no porque borrar sea malo, sino en bocetación borrar sí es malo. Hay que dejar los errores sobre el papel. Pero el portaminas es una herramienta muy versátil. Uno no tiene que estar preocupándose por sacarle punta a los lápices. No va a ocurrir que uno tenga ese problema de, ¿cómo se dice? De esa línea tosca que a veces salen de los lápices cuando la punta está roma. Que esa gente que está tan descuidado, que tiene tan poca experiencia, que no se da cuenta que sus materiales no tienen una apariencia idónea o no están dando una huella idónea sobre la bitácora, pero o sea, uno acá combina como lo mejor de ambos mundos. Uno puede hacer frote, puede hacer texturas, puede hacer líneas relativamente gruesas, por lo menos con un portamina 07, este 05. Uno puede trabajar en tramados, puede trabajar como el preboceto o las subestructuras, puede reafirmar. Entonces es una herramienta que no deja de tener versatilidad y se puede usar de una manera muy profesional. Así que pues o sea, yo no tengo nada con que usen lápices y con frecuencia tienen los jueguitos de Faber-Castell, pero si es posible que empiecen a trabajar portaminas, eso puede ser muy beneficioso para su práctica de bocetación. Aquí hay otra pregunta de Sergio. Sergio pregunta, si la luz vendría totalmente de arriba, ¿cómo se verían las sombras? Listo. Cuando nosotros tengamos un esquema de iluminación, vamos a resolverlo aquí al ladito. Cuando nosotros tengamos un esquema de iluminación cenital, ahí nos vamos a meter en un problema muy interesante. Entonces definamos aquí un pequeño sólido y hablamos de eso. Se pueden dar cuenta, uno puede hacer un sólido sin tener que hacerle preboceto, pero pues si uno llega a dejar las líneas torcidas con un rapidógrafo, corregir eso ya sobre la marcha se vuelve muy complicado. Entonces, pues nada de nervios si usan portamina o rapidógrafo. Listo, entonces decimos, hay una luz cenital, es decir, no solamente tiene una dirección descendiente, sino que está apuntando en un ángulo de 90 grados hacia abajo. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Espéreme, Julián, ya respondemos a esa pregunta. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo aquí? Sergio, aquí tiene que tener en cuenta lo siguiente. Uno puede trabajar estos esquemas de luz y se pueden llegar a ver muy bien. Son difíciles y empiezan como a trastocar la lógica con la que uno entiende la iluminación. Siempre es recomendable que incline un poco y la razón va a ser que si nosotros entendemos la fuente de luz como una retícula de perspectiva de un punto de fuga y uno dice, mire, es que mi luz está aquí y mi luz está acá. Uno diría, ah, bueno, listo, entonces usted puede hacerle toda la sombra alrededor. Pero ahí tenemos un potencial problema y es, esto es una luz de spot,
es un bombillito que así como mi lamparita que está a 30 centímetros de la bitácora está dejando caer luz sobre el papel, o como está pasando con la mayoría de fuentes de luz, es una luz remota que está tocando el objeto y todo alrededor. Entonces en la práctica, ¿qué es lo que ocurriría aquí? No alcanzaríamos a ver sombra proyectada, porque la luz, si está lo suficientemente lejos, ya no podría generar estas líneas de proyección para generar sombras proyectadas. Lo que nosotros tendríamos entonces es una clave media a ambos lados, lo que ya es peligrosísimo por la razón que usted, bueno, peligrosísimo, eso suena súper melodramático. Es complicado por la razón de la que hemos hablado antes, que es el no tener la capacidad de distinguir una cara de otra. Eso es muy malo para la legibilidad de un sólido. Pero en todo caso, pues resolvamos el ejercicio porque se hizo la pregunta. Entonces yo aquí podría hacer lo siguiente. A ambas caras les doy una pátina o una veladura, por decirlo así, de clave media. Y lo que voy a hacer es empezar a aumentar voy a empezar a aumentar la clave baja desde abajo hacia arriba como una progresión y nos podemos inventar una sombra proyectada. Nos podemos inventar una sombra proyectada alrededor, imaginándonos que la fuente de luz está un poquito más cerca para evitar precisamente ese problema de que los tonos sean completamente idénticos y no se reconozca nada. Y está bien que prueben esos esquemas de iluminación. Pueden probarlos también desde referentes, es decir, no todo esquema de iluminación necesita un ejercicio de bocetación, sobre todo si lo están pensando para una entrega. De pronto experimentar, o de pronto no, experimentar es bacano, pero sería bueno que experimentaran desde referencias, que uno diga, tengo la pregunta de cómo se ve X o Y objeto bajo tales o cuales condiciones de luz. Búsquese esa foto, búsquese ese modelo 3D o incluso eh, genere usted mismo esa imagen. O sea, si tienen lamparita y tienen un objeto, miren, incluso uno acá se puede alcanzar a dar cuenta. Si yo tengo aquí termina siendo la práctica un prisma. Y ustedes alcanzan a ver sombra proyectada. ¿Por qué? Porque la lámpara tiene una dirección inclinada. Pero ¿qué pasa si yo le pongo la luz exactamente encima? Ya llega un momento en el que uno dice, ¿sí ve lo que está pasando aquí alrededor, Sergio? ¿Se da cuenta cómo solo hay un ligero, como una ligera proyección exterior de la sombra proyectada? Eso es lo que estoy tratando de representar yo aquí. Y es un esquema que es atípico. El que sea atípico no lo hace incorrecto, pero el que sea atípico sí lo hace menos cercano a nuestra experiencia y más difícil de controlar. Igual, esa no es excusa para no probarlo. Chévere hacer experimentos. Tengan en cuenta, eso sí, que entre más complejo sea el esquema de iluminación, en diseños más elaborados se va a volver más difícil de controlar ese terminado. ¿Listo? Pero igual, bacano que hagan esas preguntas y que quieran experimentar. La recomendación permanente es busquen referentes de aquello que están consultando para que tengan más claridad sobre cómo se ven. Hay un momento en el que la imaginación ya lo deja a uno colgado en este tipo de cosas, porque pues estamos hablando de algo que no tenemos que imaginar, tenemos es que reconocer. Y si no tenemos experiencia previa de aquello que estamos consultando, pues ahí es que tenemos que ir a referentes. ¿Listo? Resolvamos la pregunta que nos hizo aquí Julián. Profe, ¿qué artistas nos recomendaría que hacen este tipo de bocetos de 3 dimensiones y estructuras? Hay un par que les puedo recomendar. De hecho, aprovechando que yo siempre tengo mis corotos aquí a la mano, les muestro un par de cositas que desafortunadamente todavía no encuentro en digital. Este libro es la secuela de Frame Inc. que ya está en nuestra carpeta de Drive. Entonces, este libro es más extenso, es como un 50% más extenso. Y aquí Marcos Mateo Maestre, Marcos Mateo Mestre, perdón, ya empieza a hablarnos específicamente de formatos, complementa secuencias, o sea, no solo da bases de composición, sino da fundamentos intermedios y avanzados de composición pensados ya para escenas y para diseño de secuencias tipo storyboard, animación y cómic y demás. Entonces, solo pues quería hacer esa tangente para que lo tuvieran en cuenta. Este libro no lo he conseguido, cuando lo pueda conseguir en digital se los comparto, pero no sé si de pronto la universidad lo tiene, probablemente no, tal vez en la Los Ángeles esté, pero es muy recomendable que por lo menos le sigan el Instagram a este man y vean los ejercicios de composición, de trazo, de personajes, de anatomía que hace. Este libro, esto es una Biblia, este es un libro con el que yo
O sea, no voy a decir peleo como es que no me sirve, sino peleo en el sentido de que este libro yo lo estoy resolviendo desde hace un par de años y lo resuelvo con pasitos de bebé. Este libro se llama Cómo dibujar, de los autores Scott Robertson y Thomas Bertling. La transmisión de pronto no es tan nítida, entonces les voy a dejar el nombre aquí en el chat. Se llaman Scott Robertson y el otro man se llama Thomas Bertling. Estos manes son maestros de dibujo con un trasfondo en no solamente en concept art y artes visuales, sino también diseño industrial y dibujo arquitectónico. Entonces, este libro tiene unas guías que ya están pensadas para la generación profesional de bocetos con un énfasis en creación de mundos. O sea, esto es un libro que está pensado para darle herramientas de dibujo profesional a alguien que, por ejemplo, quiere hacer concept art. Entonces, si ustedes ven en este libro eh, yo no lo tengo en digital, pero es un libro tan famoso que tal vez lo puedan conseguir. En todo caso, si pueden, sería bueno que lo preguntaran en biblioteca. Estoy completamente convencido de que está en Luis Ángel Arango, porque este es un material de referencia muy profesional. Cuando uno va a buscar en el campo de concept art para cine y animación, el top de libros, ahí está el de Michael Hampton, mencionan Framedink y mencionan este. Pero entonces aquí son guías avanzadas de todo, perspectiva, la construcción de objetos. Y ustedes se dan cuenta, aquí hay un montón de dibujos que son a mano alzada, pero uno dice, verdad, esto de verdad es a mano alzada, esto parece puro dibujo de instrumentos, ¿no? Lo que pasa es que esto ya, las retículas de perspectiva sí están hechas con instrumentos, pero los dibujos como tal, esto es un dibujo a mano alzada, pero que ya está cultivado a un nivel de un diseñador industrial. Por eso es que yo digo que yo pelo con este libro, no porque no me sirva, sino porque el nivel de dibujo, de perfección de dibujo que hay acá, es algo que yo no he podido adquirir todavía. Me gustaría, sobre todo, cuando yo veo una máquina como esta, me gustaría poder llegar a construir máquinas a este nivel, pero pues todavía me falta algo de práctica para llegar allá. Pero este es un material de esos de los que uno dice, si usted quiere practicar con esto, tiene que hacerlo en un intersemestral. Ni de vaina se vaya a poner a tratar de hacer esto, porque esto en últimas es una guía, esto no es teórico. Esto es una guía que va desde los primeros trazos hasta la construcción avanzada de objetos, artefactos, máquinas y escenarios. Y también habla de escalas tonales, también habla de iluminación. Estos manes también tienen una secuela que yo también tengo en mi biblioteca que se llama How to Render. How to Render significa no cómo sacar render, sino cómo generar terminados. Eso es lo que en última significa render. Render originalmente es una palabra que describe un proceso industrial para hacer el finalizado de algo. Pero como le digo, son guías avanzadas de primero estructuras y bocetación y construcción y eventualmente pintura e iluminación. Entonces son buenas guías, pero vale la pena que las hagan con tiempo. No es bueno que las hagan dentro de un semestre porque no van a tener ni el tiempo, ni la energía, ni la atención para hacer los dibujos como los tienen que hacer. Y ya en cuanto a referentes que no sean tan, ¿cómo se dice? De pronto tan pesados, que igual, o sea, son bacanos. Les recomendaría de pronto, hay un autor que a mí me trama mucho, de hecho de él, es de donde yo saco, por ejemplo, mi gusto por la trama inorgánica. Les estoy dejando el nombre también ahí. El autor se llama Ian. Yo nunca he sabido si se dice McHugh. Ahí está en el chat. Llamémoslo Ian McHugh. Es alguien que trabaja máquinas imaginarias y construcciones de mundos imaginarios. No, ahorita no quiero compartir pantalla, pero si van y lo buscan, se van a dar cuenta que él tiene como distintivos dos características particulares. Uno es como un mundo mediterráneo que él genera en sus paisajes y otro es las máquinas imaginarias que parecen como chivas o camioncitos o máquinas destartaladas, pero de ciencia ficción. O sea, el man nos muestra, por ejemplo, como una especie de grúa voladora, pero está oxidada, se ve no se ve como una máquina como heroica o de violencia, sino se ve como imagínense como una especie de camionero del espacio. Eso es el tipo de mundo que el tipo crea. Es muy interesante. Él es muy famoso porque su trabajo de pintura digital, de escultura 3D y de bocetación es brutal. Y hasta el punto de que a él le han sacado de manera licenciada, o sea, oficial, no como plagios, juguetes tridimensionales de sus máquinas, porque además son muy icónicas. Uno ve un trabajo de Ian McKee y no sabe, eso lo dibujó o lo pintó Ian McKee. Se lo recomiendo, no porque no sea tan pro, el man es súper pro, pero el man tiene un trabajo, sobre todo de bocetación. ¿Por qué digo que él para mí es una de mis principales inspiraciones? Primero porque a mí me encanta el dibujo de máquinas ficticias, pero de él es de donde yo adquirí
el gusto por una trama orgánica donde las líneas se intersectan y se superponen parcialmente. Y lo que el tipo logra con esto es tremendo. Un referente, ya para terminar esta parte y seguir dibujando, yo ya se los había recomendado, pero les recomiendo que le vuelvan a echar una mirada. Reza Afshar. Ese man, tanto en pintura digital como en bocetación, es tremendo, pero Reza, ¿por qué lo menciono? Porque el tipo, al plantear sus mundos imaginarios, sea en pintura digital o sea en bocetación de tinta, o en el dibujo artístico de tinta, el tipo trabaja perspectiva, generalmente es lineal de 3 puntos de fuga, generalmente es en contrapicado y es perfecta. Así uno no le vea las estructuras al tipo, uno entiende y hasta uno puede hacer el ejercicio de trazar encima de su arte para darse cuenta de cómo está construyendo la perspectiva y el tipo es impecable. Entonces les recomiendo también que lo tengan presente, es un muy buen referente para seguir viendo trabajo práctico que involucra perspectiva. Listo, entonces nos quedan máximo 15, por mucho 20 minutos. De nuevo, cuéntenme qué aspecto de esta introducción a perspectiva podemos reforzar para que no sea solamente hacer un demo libre. Cuando yo termine esta sesión voy a seguir haciendo mis carritos y mis máquinas. En eso va a estar mi sábado hasta que vea UFC. Entonces, pues yo preferiría que esto no fuera freestyle, sino poder responder alguna pregunta. Entonces, por favor, anímense a consultar algo en estos últimos minutos, por favor. Esto, no sé si esto ya sea como un poco más avanzado con el tema, Ujú. pero de pronto los puntos de fuga o la perspectiva del personaje no se puede como desarrollar, más o menos investigar otros ángulos, mejor dicho. Pero hay, espérame porque ahí pueden ser dos preguntas, o en la práctica esas son dos preguntas diferentes. Utilizar perspectiva para construir personajes y buscarle ángulos diferentes a los objetos. Esos yo los veo como dos preguntas separadas. Se pueden vincular, pero sería mejor examinar esas preguntas de manera, ¿cómo se dice? Individual. O sea, entonces, sobre lo primero, sobre el asunto de personajes. En este momento, no solamente no recomiendo, sino no es permitido que trabajen personajes, pero como la idea no es que se perciba que me estoy haciendo el loco con las preguntas, si nosotros fuéramos a plantear un personaje, tenemos que seguir la misma guía de una estructura contenedora y en esa estructura resolver lo que sea que queramos hacer. El asunto es que el personaje casi siempre, en la gran mayoría de los casos, Paula y grupo está determinado por una interacción de formas orgánicas o una fusión entre formas orgánicas e inorgánicas, pero un personaje rara vez va a ser una caja. Entonces ahí es donde uno se empieza a meter en problemas que potencialmente son, ¿cómo se dice? Son inabarcables si recién estamos empezando en un tema tan complejo como perspectiva. Pero si tú te fijas lo que estoy haciendo aquí muy breve, uno puede generar una división del espacio donde el cuerpo de un personaje quepa. Eso no tiene tanto misterio que uno no lo pueda resolver, pero en este momento no quiero que nadie se vaya a poner a hacer eso. O sea, y de nuevo, no se trata de decir, es que yo no quiero trabajar eso ahorita, entonces mejor no lo hagamos. No, o sea, uno puede, y ustedes se pueden dar cuenta que estoy empezando a generar una estructura que eventualmente puede llegar a ser un personaje completamente terminado, pero ustedes se pueden dar cuenta que aquí no solamente estoy usando rombos, no solo estoy usando prisma, estoy utilizando también, ¿cómo se dice? Formas orgánicas. Y esas formas cada vez van a ganar más complejidad. Yo no quiero y no puedo permitir que nos metamos en este asunto, en este problema, hasta que no tengamos algo de sensibilización en el uso no solo de esferas, sino de esferoides y figuras orgánicas y ensamblajes de categorías mixtas en perspectiva. Solo cuando esté eso, ya puede ser en semana 8 o puede ser de cara a la entrega de semana 10, podemos decir, ok, ensamblemos un espacio, un escenario, un entorno y bajo la misma lógica de perspectiva construyamos personajes sencillos, pero de nuevo, todo a su tiempo. ¿Listo? No es por darle el esquinazo a la pregunta, no es por evadir, pero sí es por enfatizar el carácter de progresión que tenemos que tener cuando los temas se nos empiezan a volver tan complicados como estos. ¿Listo? Vale, está bien. Muy bien. Ahora, sobre el tema de ángulos y rotaciones diferentes. Ahí la recomendación sería, juega con conjuntos mínimos de líneas. Mira lo que va a pasar aquí.
Yo planteo unas líneas, pero no es esas líneas hacia dónde van. Hagamos la construcción de un trapecio, perdón, de un prisma o un cubo sencillo, o puede ser un conjunto, un grupo, ¿listo? Pero te puedes dar cuenta que en este momento eje X, eje Y y eje Z, contrario a los primeros ejercicios, no están organizados de tal manera que uno diga, ah, ok, este es el suelo y la cámara está por encima, si la cámara no estuviera en picado, si no estuviera a la altura de la línea de horizonte, entonces la línea de horizonte sería una línea a 0 grados. No, aquí estamos hablando de una rotación diferente. O sea, uno puede plantear, uno hasta lo podría plantear, Pablo y Grupo, desde proyecciones simples, pero como lo habíamos dicho en clase, el problema con esto es que cuando no tenemos experiencia de perspectiva, la lógica de esto se nos puede escapar. Entonces, ahí cuál sería la recomendación. Hagan mini retículas y dejen que en esas mini retículas observemos sólidos simples, individuales o si es posible como conjuntos y exploren ángulos de inclinación y rotación diferentes para esos, ¿cómo se dice? Esos ejercicios. Entonces, planteamos aquí otro pequeño conjunto, movamos otra vez bitácora y planteamos otra vez conjuntos sencillos de líneas, pueden ser 2 o 3 por cada retícula. Y planteamos uno o más objetos a partir de la lógica de esa mini retícula donde el ángulo de rotación del objeto nuevamente está cambiando. Esa sería la manera como le recomendaría que practicaran la comprensión de hacia dónde se inclina un objeto. Ahora, si el asunto es cómo incluyo yo objetos que tengan rotaciones diferentes dentro de un esquema, por decirlo así, tradicional, eso no es tan complicado de entender, pero mi recomendación sería partan siempre desde por lo menos un rombo simple. Miren lo que voy a ocurrir aquí. De paso puedo empezar a responder la pregunta de Julián que nos dice respecto a perspectiva... un momento. De pronto ejercicios con polígonos como rombos y octágonos. Y pregunta Sergio. Tengo una duda respecto a la perspectiva aérea y la oblicua. O sea, ¿podría ser lo mismo? Perspectiva oblicua es un concepto que se me escapa, Sergio. No lo he oído, no puedo decir que no exista, pero no soy familiar con ese concepto. La perspectiva aérea o atmosférica es una perspectiva que nosotros no hemos empezado a usar. Es una perspectiva donde nosotros decimos, o elegimos más bien, darle la apariencia a los objetos propia de el efecto que el aire tiene sobre los objetos a medida que se alejan de la cámara. Todo el mundo puede ver ejemplos de perspectiva aérea o atmosférica si tiene una ventana. Yo en este momento puedo ver desde mi ventana los cerros orientales. Y los cerros orientales en este momento, por la hora del día y porque el día ya está como medio picho, no se ven verdes, se ven grisáceos azules. Eso es un ejemplo de perspectiva aérea o atmosférica. A medida que los objetos, de esto vamos a hablar más cuando ya estemos haciendo escena, Sergio, pero de nuevo, mini spoiler, perspectiva aérea es lo siguiente. Y de nuevo, perspectiva oblicua, yo no le puedo decir nada chino, eso no existe. De nuevo, no estoy familiarizado con ese término, pero no puedo, no, simplemente no sé qué significa. Si algo lo podemos buscar y le hacemos consulta. Lo que es perspectiva aérea o atmosférica, por si le interesa el término para que lo escriba, es el efecto que el aire y el ambiente tiene sobre los objetos a medida que se alejan de la cámara. Y el efecto que el aire y el ambiente tiene sobre los objetos se compone de 3 características. Primero, el nivel de detalle se deteriora y se pierde. Segundo, se modifica el color. Y tercero, el contraste se disminuye también. Para efectos de la práctica que nosotros vamos a hacer, como el color no hace parte de nuestros presupuestos, lo que va a ocurrir es que a medida que los objetos se alejen de la cámara en una escena, esos objetos se van a volver cada vez más ligeros de contraste y eso puede venir acompañado de líneas más delgadas, de menos texturas, de sombras y luces que tengan tonos más próximos, de menor nivel de detalle, de menor nivel de acabados. En eso consiste perspectiva aérea o atmosférica. Cualquier escena de paisaje, desde que sea lo suficientemente remota, le va a explicar visualmente en qué consiste ese concepto. El otro, como le digo, no soy familiar con él. Entonces, terminemos aquí con un ejemplo de cómo se puede trabajar la inclinación de objetos, pero que ya no sea libre, sino que haga parte de objetos más grandes. Ustedes se pueden dar cuenta que ahí, al plantear un rombo con otro, donde el rombo inferior es más grande que el rombo superior, crea una pirámide. Y la pirámide crea planos oblicuos. Si yo fuera
a generar proyecciones a partir de estos planos laterales de esta pirámide achatada, yo no puedo entrar a dibujar rombos que tengan esta forma. No sería correcto. ¿Por qué? Porque este rombo tiene que acostarse sobre cada uno de esos planos oblicuos para que se considere que está bien construido. Hagámoslo. Y por si tienen dudas de cómo sé cuál es el ángulo que tienen que tener las líneas de ese rombo, recordarán ustedes que yo les decía, cuando ustedes plantean una retícula de perspectiva a la vista, es decir, donde literalmente no pueden ver el punto de fuga, uno tiene que tener conciencia de que las líneas que generan cada retícula de perspectiva tienen una rotación gradual. Esa rotación gradual que uno tiene que saber medir a la vista también existe acá. Si esta línea tiene esta inclinación y esta línea tiene esta otra, las líneas de este rombo no son ni tan inclinada como este, ni tan inclinada como este otro. Tengo que empezar a promediar. Y a partir de ahí sale la base de un objeto inclinado. Ahora, yo puedo plantear aquí un rombo también que sea más pequeño. Y fíjense que ya lo planteé inclinado. Le estoy dando una rotación libre. Si yo digo cuáles son las líneas de proyección de este objeto, ya no son las líneas que están gobernando la generalidad de este ejercicio. Eso no significa necesariamente que esto va a ser un error. ¿Por qué? Porque la lógica de esta inclinación, ¿de dónde sale? De aquí. Yo estoy eligiendo aumentar esa rotación. Y ahora conecto con líneas que siguen siendo construidas con trazo de construcción. Y ustedes se pueden dar cuenta que este plano inclinado, este sólido inclinado incluso, aunque no hace parte, de nuevo, de la lógica de estas y estas y estas líneas, tiene su propia lógica interna que proviene de un origen que tiene una inclinación diferente al que tienen el resto de planos en el entorno. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pueden generar objetos que tengan rotaciones libres, pero anclen esos objetos a un objeto que surja en la retícula original. Eso les va a permitir mantener la lógica de la construcción de cada uno de esos objetos. Vamos a hacer aquí algo similar. Planteo un rombo, no que vaya a ser una perforación, sino va a ser el origen de una, en la práctica de una extrusión. Vamos a plantear un rombo que nuevamente tiene una rotación libre respecto al resto de la retícula. Y vamos a conectar ese rombo con el que incliné sobre esta pirámide. Y de aquí eventualmente podría generarse, por ejemplo, un árbol. Sí, yo podría decir, nada, entonces de aquí van a surgir las ramas y eventualmente entonces esto se va a proyectar hacia arriba, eso se va a proyectar con una mayor inclinación, eventualmente le voy a dar unos planos curvos que sirvan como las ramas. Eventualmente tenemos que llegar hasta allá, pero por ahora pues la mayoría de sus ejercicios está bien si se consignan a, por decirlo así, la versión más normal de perspectiva. Pero entiendan que uno puede hacer construcciones mucho más elaboradas cuando tenemos más inclinaciones, cuando tenemos objetos de inclinaciones libres y sobre todo cuando nos metemos con figuras orgánicas o con figuras esféricas. Ahí es donde la trama se complica, pero también se llega a un nivel de complejidad y de contundencia mucho más alto en los bocetos. Hablemos de la inquietud que tenía Julián. Un ejercicio con polígonos como rombos y octágonos. Listo. Recuerde, Julián, que el origen de todo es, o por lo menos puede ser, el cubo o prisma. ¿Listo? Entonces, si yo tengo mi muy humilde retícula artesanal de perspectiva y yo quiero proyectar una figura correctamente, que no es solamente un cubo o un prisma, sino que tiene mayor complejidad, igual puedo partir de esas figuras básicas como los contenedores iniciales y a partir de ahí resolver el resto. Sobre todo con una figura tan simétrica como un poliedro tipo octágono, hexágono y demás, es relativamente sencillo hacer esto. Entonces pille, uno simplemente traza la figura base, hace la proyección hacia arriba o hacia abajo, en este caso pues lo que es conveniente es proyectar hacia arriba. Mi retícula artesanal se presta para un nivel de deformación parcial, no hasta el punto de perder legibilidad, pero se alcanza a notar como que ¿cómo se dice? Como que se abre un poco más de lo que ocurriría con una retícula como esta. Eso no es malo, e incluso le puede llegar a dar una apariencia más interesante a los objetos desde que no se pierda la lógica de la tridimensionalidad. Y ahora entonces para entender que esto no va a ser un prisma sino o un cubo, sino otra cosa, partamos o desde la base o desde la cima. Yo prefiero partir desde la base porque es la figura más visible de las dos. Y aquí yo puedo trazar, por ejemplo, un hexágono. Vámonos con 6 lados.
Y ahora, para que la figura no vaya a tener una lectura incierta, pues aquí arriba voy a procurar también, por achatado que sea esto, que yo pueda reconocer los puntos donde tengo que hacer conexiones con los lados de la base y empezamos a proyectar. Este casi se me pierde. Y ahora ya sería cuestión de reafirmar e iluminar. Esta etapa superior sí me está dando algo de problemas por lo que es tan achatada que yo mismo estaba perdiendo la, la claridad de dónde estaban los lados. Pero Julián y grupo, la lógica básicamente es esta. Partan de estructuras contenedoras lo más simples que puedan. No se lancen a dibujar de buenas a primeras el objeto, sino entiendan esa estructura contenedora y después empiecen a modificar o la base o la cima. Le dan la silueta que quieran a la base o a la cima, la repiten en el lado opuesto, sea arriba o abajo. Y una vez tengan eso, ya es cuestión de vincular con líneas rectas inicialmente, después pueden empezar a jugar con líneas curvas más adelante para empezar a generar construcciones de apariencia más orgánica y más interesante. Pero esa sería la lógica con la que partimos para hacer estas construcciones un poquito más ambiciosas. Cuéntenme si hasta ahí respondí su pregunta o si hay algo más que podamos aclarar antes de terminar. Listo. Eso sí, recuerden, ustedes pueden hacer ejercicios como más libres solo para como sensibilizarse sobre estas cosas, que son los que veníamos haciendo desde primer corte. Una silueta y otra, y le hacen proyecciones y ahí pues se pueden dar cuenta, tengo una o tengo dos caras visibles. En este caso solamente tengo dos. Listo, entonces cambiémosle la inclinación a esa figura, de tal suerte que cuando hagamos la proyección de perspectiva, alcancemos a distinguir tres caras visibles porque eso ayuda con legibilidad de los volúmenes. Listo, entonces acá ya me dio tres caras y a partir de ahí podemos también generar una sombra proyectada y o sea, esos ejercicios siguen teniendo validez. Si acompañamos eso de una mini retícula, así sea que tenga unas 6 8 líneas, pues la posibilidad de que ocurran deformaciones accidentales no se va a suprimir del todo, pero se va a reducir mucho más. ¿Listo? Pero no hay ningún lío con que quieran hacer proyecciones que sean más complejas que un cúbito y un prisma. Yo sé que puede ser más bien aburrido después de un tiempo. Lo único que siempre les voy a insistir es, ante la duda, encierren en un cubo o encierren en un prisma y a partir de ahí empiecen a generar subestructuras y solo entonces sí generen sólidos más complejos con su respectiva iluminación. Última pregunta de Sergio. Profe, en las perspectivas aéreas, ¿sí se verían los puntos de fuga? Sergio, la perspectiva aérea no depende de ningún método de construcción. Lo que quiero decir, y de hecho, déjeme terminar esta sesión de hoy con una reflexión sobre esto. Eso también es un mini spoiler, pero pues nada, es la gracia de que ustedes hayan querido participar hoy. Si yo tengo, vamos aquí, y si yo tengo un, una silueta, vamos a jugar con siluetas bidimensionales, solo siluetas bidimensionales. Tengo aquí esta. Y tengo aquí esta otra. Y tengo aquí esta otra. Y ahora, usted se puede dar cuenta que hay una progresión en calibre de línea. Y ahora yo digo, présteme el Sharpie y trabajémosle las siluetas internas a esto, para definir planos de luz y planos de sombra. Entonces aquí tengo unas siluetas internas que espero yo, así sea de manera muy humilde, empiecen a evocar la idea de piedras. Y ahí tenemos sombras. Y en la segunda silueta yo hago algo similar, pero con un marcado cambio de tonalidad. Nuevamente juego con planos inclinados y con trapecios para, ojalá, generar una muy sencilla pero clara simulación de superficie rocosa. Y ahora voy a la tercera silueta. Y a esa tercera silueta solamente le hago esto. Solamente siluetas internas sin tonalidad.
Aquí no hay perspectiva, o más bien, aquí no hay perspectiva lineal ni de uno, dos o tres puntos de fuga, y tampoco hay perspectiva isométrica. Estos son objetos bidimensionales, pero en la progresión tanto de calibres de línea como de nivel de detalle y contraste, como de tonalidad, aquí lo que sí hay es perspectiva aérea o atmosférica, porque estoy simulando que lo que está más lejos de la cámara está perdiendo contraste y está perdiendo nivel de detalle. Eso es un ejemplo muy básico, hay mejores ejemplos, búsquese cualquier diseñador de escenarios, búsquese thumbnails de diseñadores de escenarios. Ese man Tim Kaminsky del que yo hablo tanto, ese man maneja muy bien perspectiva aérea o atmosférica. Pero lo importante por eso era que hacíamos la aclaración en la clase, aunque pues hubiera sido más bacano mostrar ejemplos, de que la perspectiva isométrica o la perspectiva lineal son parte de una elección binaria. O es perspectiva lineal o es perspectiva isométrica. No puede ser las dos al tiempo. Pero la perspectiva aérea complementa una u otra categoría porque no hace referencia a un método de construcción, hace referencia a una manera de distribuir el contraste, las tonalidades, la iluminación y el nivel de detalle. ¿Para qué? Para potenciar la ilusión de profundidad. De eso es de lo que se trata la perspectiva aérea. Por eso en ejercicios donde haya perspectiva aérea puede haber o puede no haber puntos de fuga, porque en últimas puntos de fuga son métodos de construcción y perspectiva aérea es un método de distribución de contraste y tonalidades. ¿Listo? Cuéntenme si hay alguna última pregunta. Parece que no. Listo, entonces despidámonos. Les agradezco mucho por su participación. Tengan en cuenta, sobre todo si son de grupo 8, un anuncio nuevo es que voy a estar no solamente haciendo estas mini tutorías los sábados de 1 a 2, sino los martes de 2:30 a 3:30. De nuevo, la razón por la que estoy haciendo eso es por lo que el grupo del viernes para asistir a una tutoría el sábado de pronto les queda muy de para arriba, pero el martes en la tarde parece que más de grupo 5 pueden participar, pero yo no le voy a mandar la invitación solo al grupo 5, voy a mandar la invitación a todos los grupos que yo tengo de vocetación, que ahorita son 2. Entonces, si quieren participar o si pueden participar, así sea con preguntas, o si quieren mandar preguntas al correo para responder en esa tutoría de los martes, lo pueden hacer también. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en clase la próxima semana.